para que la gente entienda un poco mejor su labor. Javier, ¿tú qué opinas? ¿La comunicación es fundamental para digamos, para alguien que quiera cambiar las cosas en un país? Bueno, totalmente, pero más que nada es la buena comunicación, la comunicación que se dedica a construir y no a destruir, es decir, a crear términos. Por ejemplo, neoliberalismo, usemos ese ejemplo que usted lo nombró. Neoliberalismo, yo sí creo que existe, es algo que existe, es un término creado para conceptualizar diferentes temas, diferentes ideologías, etcétera, ¿no? Ahora, yo entiendo por qué dice Álvaro Vargas Llosa que no existe, porque el neoliberalismo lo han demonizado de tal manera que en el concepto que piensan la mayoría de socialistas o izquierdistas, etcétera, que el neoliberalismo es algo totalmente diabólico prácticamente, es un tabú. Entonces, la comunicación me parece que es muy importante en el sentido de crear lazos, crear puentes donde pueda haber entendimiento, donde los términos funcionen para definir algo, para construir un panorama de igualdad, de desarrollo, y no para destruir y demonizar ciertas características o ciertas ideologías. Antiguamente, así en forma cruda, se hablaba de comunismo. Ahora aparentemente se llaman movimientos sociales. ¿Por qué ese cambio? O también, digamos, sería lo mismo que dice Javier, que demuelen un concepto, lo satanizan, entonces uno tiene que moverse hacia otro tema, pero en el fondo de los fondos hay algo en ambos casos que no defienden, es decir, lo que son, es decir, en pocas palabras, yo soy católica, no tengo que estar diciendo soy católica, pero si me analizan la manera de ser mío, en realidad soy católica. ¿Por qué no ser auténticos y no estar poniéndole estos estigmas y más bien con comunicación demostrar cuáles son los valores de un movimiento u otro? Porque la mayor parte de los ecuatorianos somos de centro. ¿Qué opinas tú? Sí, es interesante ver cómo con el pasar del tiempo los diferentes movimientos sociales o los diferentes conceptos que se han creado en nuestra sociedad moderna han ido tratando de mutar o tratando de encontrar nuevos términos para llamarse, lo que les ayuda a un poco a obtener un respiro y a captar como nuevos adeptos a estas ideas. Ahí hay algo interesante que se debería de analizar, y es en el momento en que nos encontramos los países latinoamericanos con un populismo que va a 1000 por hora y que definitivamente nos va a llevar a un triste futuro. Hay algo que se nos está escapando, y es que la mayoría de los países lo que están haciendo es una constante denuncia pública de la corrupción, una constante denuncia de que si el hermano de un presidente hizo o dejó de hacer alguna cosa, lo que es importante porque hay que denunciar los hechos de corrupción, hay que denunciarlos, pero se está quedando algo detrás, que es justamente lo que estamos comentando en este momento. La otra cara de la moneda, no quienes hacen oposición, sino quienes tengan mejores ideas o quienes tengan una mejor teoría para aplicar, no le están comunicando, no están diciéndole nada a las personas. Es decir, en pocas palabras, ya es hora de no buscar el escándalo tratando de frentear y de romper los esquemas de unidad, sino más bien buscar las cosas positivas que este país y cualquier país del mundo lo tiene. Sí. Bueno, seguimos con estas reflexiones, pero antes tenemos que hacer un corte comercial, enseguida volvemos. Gracias por seguir en este su programa Bajo la Lupa. El pensamiento de la semana dice así: democracia no es ganar las elecciones, es gobernar con las leyes en una mano y con la antorcha de la libertad en la otra. ¿Qué opinas de esto, Javier? Bueno, yo opino que la democracia comienza en las urnas, es decir, el proceso electoral y el voto es el comienzo de una democracia. La democracia para mí significa participación, significa responsabilidad cívica, porque no vale con ir a votar un domingo y olvidarse. Hay que seguir al gobierno, hay que seguirle la pista, hay que estar involucrado en muchos aspectos y hay que siempre estar alerta hacia nuestro gobierno. Y para eso necesitamos una prensa libre, activa, necesitamos libertad de expresión. Todas las libertades nos facilitan rendición de la cuentas. democracia.
Totalmente. Las libertades no hacen más que facilitar el desarrollo de una democracia participativa, constructiva y libre. Tú, Julio, ¿qué opinas? Bueno, para mí, un país demócrata, un país que vive en democracia, es un país que va encaminado al éxito. Definitivamente no termina la democracia, no termina el concepto en las urnas, no termina luego de que alguien ganó una elección, y más que nada no termina en esas instancias, porque a las personas a quienes el pueblo les da la oportunidad de servirles, ¿ya?, tienen que recordar que el pueblo es el mandante, que el pueblo es quien decide su destino. Ellos no son nada más que mandatarios, ellos no son quien para tomándose la voz del pueblo, porque en algún momento el pueblo votó por ellos en las urnas, poder hacer y deshacer con los destinos de un país como ellos les venga en gana. Yo creo que democracia es uno de los conceptos más pisoteados en la actualidad en Latinoamérica, pero asimismo es uno de los conceptos que creo que están más sólidos en el mundo y que se va a mantener definitivamente con el pasar de los años, se va a mantener presente, y tarde o temprano la recuperaremos. Yo creo que sí. Es muy importante precisamente, doña democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es la que permite a todos los ciudadanos defenderse en cierta forma cuando alguien le quiera poner el pie. Nosotros los ecuatorianos tenemos que entender que no podemos seguir siendo momias, que tenemos que defender los conceptos que precisamente el día de hoy, con la participación de dos jóvenes, uno más grande que el otro, pero en todo caso en la misma línea, hemos podido analizar. Reflexionemos que este siglo, hoy, es un siglo para que los jóvenes tengan las mismas oportunidades que en mi momento las tuve yo, es decir, jugando limpio. ¿Por qué? Porque todo nueva empresa y se inicia con un sueño. Ese sueño se hace una idea, de esa idea se hace un proyecto, y de ese proyecto hay que ejecutarlo. Pero esa ejecución solamente se puede dar con éxito, aparte del esfuerzo de la persona, con escenarios apropiados donde no exista dedolandia y donde las personas no defiendan solamente su parcela, sino que defiendan a su país. El Ecuador tiene que entender que tenemos nosotros la decisión de hundirnos o de salvarnos, y eso solamente se logra defendiendo nuestros derechos, pidiendo rendición de cuentas y obviamente pudiendo cumplir, sobre todo con aquella, eliminando aquella ecuación de la corrupción que dice corrupción es igual a monopolios más más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Es decir, que esta población lo que tiene que hacer es eliminar los monopolios, eliminar la discrecionalidad y precisamente rendir cuentas. Les agradecemos mucho y los espero la próxima semana.